Hola, sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 3 de esta serie de videos y podcasts con respecto al curso de atención prehospitalaria básica dictada por CAPRESEM en una modalidad online, en tipo diplomado de atención prehospitalaria, y que recrea el curso de capacitación que actualmente cursan en Estados Unidos todos los técnicos en emergencias médicas que desean dedicarse a la atención prehospitalaria. No hay que olvidar que este nivel de EMT es el nivel más básico, es la exigencia obligatoria para todo conductor que requiera entrar al servicio de emergencias médicas o para algún personal de salud que puede ingresar a un móvil básico. El nivel más avanzado es el nivel de paramédico, que ahí incluye maniobras ALS y técnicas ALS para el desempeño de su función. El día de hoy quiero partir primero por agradecer los comentarios y también los saludos a través de nuestro canal de YouTube, en nuestro podcast, en capítulo 2. Y el capítulo de hoy, vamos a tratar el capítulo número 3 de este gran libro que ojalá todos tuvieran el privilegio de tener y obviamente todos tuvieran el gusto de poder hacer este curso, que es el libro de atención prehospitalaria básica, que entrega una base fundamental para que los proveedores de atención prehospitalaria puedan desempeñarse de mejor manera en nuestro ambiente común, que es la calle. En la mayoría de las circunstancias, hablando hoy de aspectos legales y éticos, se requiere el consentimiento de cada adulto consciente antes de que se pueda iniciar el cuidado. Tenemos, aunque parezca irrisorio, tenemos que tener la autorización de un paciente para poder tratarlo. El paciente puede negarse al tratamiento y esto es parte de su carta de derechos. La base del consentimiento es de por sí siempre la base de poder tomar decisiones. Un buen consentimiento pasa por una buena decisión con una persona obviamente apta para tomar este tipo de decisiones. Usted nunca debe suspender la atención de salvamento a menos que exista una orden válida de no reanimar. Hay pacientes terminales que tienen órdenes de no reanimación. Tenemos que siempre estar seguros de poder tener esta orden de no reanimar para no iniciar las maniobras de reanimación en un paciente gravemente enfermo. Debido a que un menor no puede tener la sabiduría, madurez o también juicio para dar su consentimiento, la ley requiere que un padre o un tutor legal dé su consentimiento para el tratamiento y también para el transporte. No debemos olvidar que en Chile también rigen leyes similares. Un menor de edad no pudiese viajar solo, un menor de edad no pudiese entrar a un box de atención solo, siempre tiene que estar acompañado de un tutor, algún familiar, un adulto responsable. Los adultos que se encuentran conscientes y alertas y que pueden tener capacidad para tomar decisiones tienen derecho, acá en Chile, por la Ley de Derechos y Deberes del Usuario, a rechazar el tratamiento o suspenderlo en cualquier momento. Incluso si al hacerlo conlleva la posibilidad de ocasionar lesiones aún más graves o también la muerte. Tiene derecho a hacerlo. Usted, para respaldarse dentro de la atención prehospitalaria ante cualquier evento de estos que estamos mencionando, debe incluir toda la información relacionada con las negativas del paciente en su reporte de atención prehospitalaria, en su hoja de atención. Usted debiese tener ahí a mano, digamos, nuestra ficha de reporte, en donde podemos ingresar todos los datos que ayuden a justificar el por qué nosotros no atendimos al paciente y obviamente registrar también la negativa del paciente a través de su firma. Las instrucciones anticipadas, los tratamientos vitales o las instrucciones de atención médica se usan con más frecuencia cuando un paciente está en estado de coma. Las órdenes de los médicos para el tratamiento de soporte vital y las órdenes médicas para los formularios de tratamiento de soporte vital
se describen explícitamente en las intervenciones aceptables para el paciente en forma de órdenes médicas. Hay pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos no conscientes sedados y que ya han manifestado previamente su deseo. Los médicos pueden ejercer a través de una orden médica las instrucciones de no reanimar. Hay signos de muerte tanto definitivos como presuntos. En muchas partes, la muerte se define como la ausencia de función circulatoria y también de función respiratoria, lo que llamamos comúnmente la muerte clínica. El consentimiento para la donación de órganos se evidencia mediante una tarjeta de donante o una licencia de conducir que indique que el individuo quiere ser donante. Muchas veces en la renovación de la licencia de conducir acá en Chile nos preguntan si somos donantes o no. Entonces, una de las formas de comprobarlo es a través de la licencia de conducir, o si el paciente no tiene la capacidad de decidir, eso ya va a previa consulta con la familia por parte del equipo de procuramiento. El estándar de cuidado se establece de muchas maneras, entre ellas las costumbres locales, estatutos, ordenanzas, protocolos, libros de texto, regulaciones administrativas y jurisprudencia. El alcance de la práctica describe la atención que usted puede brindarle al paciente. ¿Sabe usted cuál es el alcance de su profesión? ¿Sabe usted qué puede hacer en la calle como técnico, como enfermero, como médico, como camillero, como conductor? Cuéntame en los comentarios cuáles son las funciones principales que prestan el equipo médico de intervención dentro de tu unidad de atención prehospitalaria. Una vez que su ambulancia responda a una atención o se inicie un tratamiento, usted tiene la obligación legal de actuar. ¿Ya? El deber de actuar se llama en Chile. En la mayoría de los casos, si está fuera de servicio y se produce un accidente, usted no está legalmente obligado a detenerse y asistir a estos pacientes. Usted está en su día libre, usted está pasando por el lugar, probablemente no tenga los elementos de protección personal. Muchos técnicos, enfermeros, médicos motivados dentro de los primeros años de carrera nos bajábamos a cualquier accidente a tratar de prestar ayuda. Debiese ser lo lógico para poder retribuir a la profesión. Sin embargo, no hay que olvidar que dentro de una escena prehospitalaria los riesgos son mayores. Por lo tanto, si no tengo el calzado adecuado, si no tengo la ropa adecuada y menos aún tengo los elementos de protección personal adecuados, yo no debiese bajarme a apoyar un rescate, un accidente o una emergencia médica. Si es, y esto es una opinión personal, si usted ve que un paciente cae al suelo de una forma súbita y con pérdida de conciencia evidente, usted debiese intervenir activando la cadena de supervivencia. La determinación de la negligencia, hablando justamente de estas intervenciones que hacemos en la calle, se basa en los siguientes 4 factores. Primero, deber. Segundo, incumplimiento del deber. Tercero, daños. Y cuarto, causalidad. Los 4 elementos deben estar presentes para que se aplique una doctrina legal de negligencia y para que un demandante prevalezca en una demanda contra un sistema o un proveedor del sistema de emergencias médicas. La negligencia la podríamos definir como no hacer cuando sé hacer o no hacerlo correctamente cuando sé hacerlo, o no estar preparado para poder hacerlo. Muchas veces nos falta pasar por cursos de capacitación donde podamos practicar con la guía de un instructor. Sin embargo, hay personas que insisten en los cursos de autoayuda con YouTube o los cursos de autoayuda con lectura. Si bien no son alternativas malas, son alternativas muy modernas, siempre este tipo de instancias debiesen ser apoyadas con una práctica guiada a razonamiento clínico por un instructor. El abandono
es la finalización de la atención sin el consentimiento del paciente y sin tomar disposiciones para la transferencia de una atención de un profesional médico con habilidades en el mismo nivel o con un nivel más alto que sus propias habilidades. El abandono es legal y éticamente un acto muy serio que no debiese pasar en la atención prehospitalaria. ¿Cuántas veces hemos visto que en hospitales hay ambulancias que dejan a los pacientes afuera, sin un ingreso, sin una guía, y se retiran? Y eso claramente y en la forma legal es un abandono del paciente. Estamos yendo contra los principios del prehospitalario que los vimos en el primer capítulo. Continuidad de la atención. Dejar a un paciente en la puerta de un hospital es un crimen, porque lo estamos abandonando a su suerte con una enfermedad diagnosticada y por lo cual fue trasladado. Por lo tanto, debemos tener todas las precauciones del mundo para evitar el abandono de los pacientes. Más aún si no se ha hecho una transferencia. ¿Ya? Este paciente va a entrar probablemente al hospital, quizás no va a tener una buena atención porque no tiene todos los elementos el médico para poder cumplir con esa atención, y los elementos pasan por cómo estuvo en el traslado, por qué se trasladó, quién lo trasladó, de dónde viene. El asalto se define como colocar de manera ilegal a una persona en un estado de temor de un daño corporal inmediato. ¿Ya? Si analizamos lo que acabamos de escuchar, cuando yo coloco a una persona en un estado de temor, de daño corporal inmediato, cuando yo a esta persona la invado demasiado, estoy cometiendo un asalto. La agresión se define como tocar ilegalmente a una persona, sin el consentimiento de una persona. Hay situaciones gravísimas que han sucedido en nuestro país, que han sido denunciadas, que hoy en día no tenemos mucha referencia de cuáles son las medidas que se han podido tomar interna o externamente para evitar la agresión, el acoso y el asalto de pacientes. Esto, la definición de agresión, que es tocar ilegalmente a una persona, incluye proporcionar atención de emergencia sin consentimiento de éste. Para protegerse de estos cargos, asegúrese de obtener el consentimiento expreso de atención de cada paciente. Existen dos tipos de consentimientos. Existe el consentimiento expreso, que es cuando el paciente expresa su voluntad de querer ser atendido, y el consentimiento implícito, que es cuando una persona se encuentra inconsciente, en riesgo vital, nosotros asumimos implícitamente de que el paciente le gustaría ser reanimado. Obviamente, sin órdenes de no reanimación, sin una enfermedad terminal de por medio, etc. Para evitar la responsabilidad por difamación, solo debe comunicar información sobre los pacientes a personas autorizadas y debe asegurarse de que la información contenida en los reportes de ejecución y otra documentación sea precisa y relevante. Debiésemos hablar de ciertos pacientes con solamente el equipo de intervención y nuestra jefatura. No debiésemos hablar de detalles de los pacientes, no debiésemos hablar de la vida personal de los pacientes, no debiésemos hablar de nada de los pacientes porque eso es difamación. La verdad es que la difamación es muy común. Hay situaciones muchas veces en hospitales donde uno comenta con ciertos colegas el traslado que está teniendo. Eso también es una difamación. No debiésemos entregar detalles de a quién traemos, por qué lo traemos, porque no es importante para el resto que sepa qué es lo que traemos o quiénes son las personas que estamos trasladando. En Chile la ley, por ejemplo, del buen samaritano no existe. Si usted hace algo mal sin saberlo, va a ser juzgado por impericia, por no saber hacerlo. Con respecto a las leyes del buen samaritano, en otros países, por ejemplo,
se basan en el principio del derecho de hacer sin mala intención, ¿ya? De que cuando usted ayuda a una persona de manera razonable, no debe responsabilizarse por los errores u omisiones, sería como una definición más técnica. Sin embargo, acá en Chile nosotros, cada acción que hacemos, cada intervención que tenemos con un paciente, tenemos responsabilidad penal legal. Imagínense ustedes una persona que puede intervenir sin saber lo que está haciendo. Muchas veces nos encontramos con proveedores que tienen ciertos cursos, que no los voy a mencionar, no voy a mencionar marcas, pero sí tienen ciertos cursos, y el hecho de tener ciertos cursos, el hecho de aprobar un curso, a uno no lo califican un 100% de que la técnica que yo voy a hacer es perfecta. Las técnicas perfectas se logran a través de la práctica, a través del estudio, a través de la experiencia que voy teniendo como proveedor. Los registros y los reportes de la atención prehospitalaria son sumamente importantes. Asegúrese siempre de recopilar un registro completo y preciso de cada incidente. Muchas veces las fiscalías y los juzgados consideran no realizada cualquier acción o procedimiento que no se registre en el informe escrito, y un reporte incompleto o desordenado se considera evidencia de atención médica incompleta o también inexperta. ¿Cuántas veces hemos visto hojas de atención prehospitalarias rayadas por el lado, con borrones, con datos ilegibles? Muchos creen que la ficha de atención prehospitalaria debe llenarse antes de subir al paciente a la ambulancia. Es una locura. Nosotros tenemos que preocuparnos del paciente en su atención primaria y secundaria en una primera instancia, para luego, si hay tiempo, poder rellenar el reporte. Recuerden que el reporte o la hoja de atención prehospitalaria es un documento legal que a usted va a proteger en caso de que sea citado a declarar a algún juicio. Por lo tanto, tiene que estar ordenada, legible y completa. Usted no pudiese en un juicio hablar más allá de lo que registró. Por lo tanto, si no está registrado, puede que el juzgado diga que no está hecho. Usted, como proveedor de atención prehospitalaria, debiese saber cuáles son los requisitos especiales de denuncia relacionados con el abuso de niños, adultos mayores y otros, lesiones relacionadas con crímenes, lesiones relacionadas con drogas y también con un parto o un aborto ilegal. Usted debiese saber qué hacer. ¿Usted sabe qué hacer ante este tipo de situaciones? ¿Sabe a quién denunciar? ¿Sabe cómo hacerlo? Son cosas que tenemos que ir adquiriendo de a poco en el tiempo. Y en este curso de atención prehospitalaria enseñamos técnicas especiales para poder detectar y poder denunciar este tipo de malas prácticas. Usted debe cumplir con sus responsabilidades legales y éticas mientras se ocupa de las necesidades físicas y emocionales de sus pacientes. Los proveedores de salud debiesen ser empáticos en el sentir con los pacientes, pero muy profesionales y fríos también para tomar decisiones. Usted, mientras cumpla la responsabilidad ética y legal, mientras se ocupa de las necesidades físicas y también emocionales de un paciente, usted debiese hacerlo bajo toda norma de ley y bajo toda norma de la bioética. No causar más daño del que ya está causado, por ejemplo, es una muy buena práctica de la bioética. Como proveedor de atención prehospitalaria existen varias circunstancias diferentes en las que puede hacer que termine en el juzgado, ya sea como testigo o como acusado en una demanda civil, o como testigo también acusado en un caso criminal. Usted, al estar en una escena de crimen, pasa a ser un directo testigo para la fiscalía, por lo tanto, se le va a requerir que asista a declarar lo que usted vio. Y es importante que cuando existan estas instancias, usted relate lo que vio, lo que vio.
no lo que supone, no lo que usted cree, ni tampoco lo que juzga, lo que usted vio y lo que usted hizo. Síguenos en nuestro canal de YouTube, en nuestras distintas plataformas y disfruta de un nuevo capítulo de esta serie de podcast con el capítulo número 3 el día de hoy y ya la próxima semana estaremos con el capítulo número 4. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen semana a semana en este podcast y les deseamos un feliz fin de semana y que puedan poner en práctica todos estos consejos y evidencia científica que viene en mejoría de nuestra atención prehospitalaria nacional.